Hola a todos, acá les traigo el capítulo 3 de Issei traicionado y era la reencarnación de Kain. Ahora en vez de decirle Issei le diré Kain, aunque los del club y los del consejo estudiantil le dirán Issei. Bueno, comencemos. Kain decidiría ir primero por Zed. Kain se desplazaría a una enorme velocidad llegando con Zed, quien había sentido su presencia, pero espero a que llegara. Zed diría, es extraño, pensé que habías muerto hace 17 meses. Kain diría, así fue, pero reencarné en otra dimensión donde pasaron 17 años. Zed diría, no creo que hayas venido acá solo a saludar, ¿o sí? Kain diría, no, vengo a proponerle algo. Zed diría, cuéntame. Issei diría, en esa otra dimensión no existe la Orden de las Sombras, así que, ¿por qué no hacer que exista? Piénselo, la Orden de las Sombras crecerá enormemente. Zed diría, eso es tentador, pero primero, siento que tu poder aumentó considerablemente. ¿Acaso entrenaste desde tu renacimiento? Kain negó con la cabeza y diría, mis recuerdos llegaron hace pocos días debido a un fatídico accidente. Luego le contaría lo sucedido desde que reinaré lo mato hasta lo más actual. Zed diría, entonces volviéndote un demonio te hiciste más fuerte. Kain diría, sí, también le ofrezco aumentar su poder, no tendrá que transformarse en demonio, y seremos aliados. Zed aceptaría, a lo que Kain le pasaría la pieza de peón que entraría al cuerpo de Zed, a lo que sentiría un aumento considerable de poder. Kain diría, también podemos buscar más aliados para nuestro equipo. Se le podría decir a Sindra, dado a que ambos tienen metas similares, además que aprender hechizos de esa dimensión se le sería beneficioso, aunque esa magia no se compare a la de acá. Sabiendo cómo es podrá combinarlas y sacarle el mayor provecho. Zed diría, como quieras, pero si sabías que está detrás de ti. Kain se voltearía algo incrédulo y se sorprendería que era cierto. Sindra diría, esa propuesta es tentadora, pero ¿qué más me ofreces? Kain sacaría la pieza de alfil y diría, la pieza de alfil ayudará a que tu potencial mágico aumente aún más. Sindra vería, que Kain no mentía y aceptó. Kain le pasaría la pieza de alfil, a lo que ésta luego de ponérsela tendría un aumento de poder mágico. Kain diría, maestro Zed, usted dijo que pasaron 17 meses. Zed diría, sí, desde tu muerte pasaron 17 meses. Kain pensaría, entonces sería aproximadamente 35 días por año. Ya llevo casi 1 hora acá, o sea casi 9 horas allá. Kain diría, bueno, al parecer el tiempo de acá pasa más lento, así que tengo que apresurarme. Antes de irme ahora podrán manipular su imagen y lucir más jóvenes. Luego de decir eso se marcharían, no sin antes decir un lugar para que se reúnan. Kain se dirigiría a donde sentía la presencia de Ari, pero algo haría que se detuviera, siendo que sentía la presencia del maestro Yi, quien se había puesto frente a él. Kain diría, maestro Yi. El maestro Yi diría, ¿te pareces a Kain? Pero él murió. ¿Quién eres? Kain diría, digamos que soy la reencarnación de Kain. Es una larga historia, pero sería interrumpido por el maestro Yi, quien diría, en tus ojos se puede ver el odio y sed de venganza. ¿Podrías decirme qué te atormenta? Kain diría algo molesto, ¿cómo sabes eso? El maestro Yi diría, es la misma mirada que tenía hace tiempo, pero ese no es el caso. Cuéntame. Kain se molestaría y pensaría, ¿por qué tengo que decirle? El enojo de Kain iba aumentando hasta que oyó una hermosa melodía que hacía que su enojo fuera disminuyendo hasta el punto de calmarse. Kain conocía el origen de esa música, era del instrumento de Sona. El maestro Yi diría, ya sabiendo de la presencia de Sona, gracias Sona. Esta misma se les acercaría, a lo que el maestro Yi diría, si no quieres contarme no te obligaré. Kain diría, está bien, si quieres saberlo te lo diré. Luego de eso le comenzaría a contar desde cuando Yuma lo asesinó, sobre convertirse en demonio hasta los últimos acontecimientos. El maestro Yi diría, lamento lo sucedido joven, pero la venganza no te llevará a nada bueno, créeme, yo mismo llegué a esa conclusión luego de que alguien más me ayudara a ver claramente. Sona asintiría en forma de estar de acuerdo con el maestro Yi. Kain diría, ¿crees que me harás cambiar de opinión? El maestro Yi reiría un poco y diría, siempre se puede intentar, ¿no? Kain diría, entonces planeas seguirme incluso si me voy a otra dimensión. El maestro Yi diría, si dices que cruzarás el portal, pues lo haré. Kain diría, bueno, pero si me seguirás tendrás que ser mi aliado, ya que así tendrás protección diplomática. El maestro Yi diría, está bien. Y se miraría a Sona y le diría, ¿tú también piensas lo mismo?
Esta asintiría en señal de aprobación, a lo que Kain le pasaría una pieza de caballo a el maestro Yi y una de alfil a Sona. Dichas piezas entrarían a los cuerpos de ambos haciendo que la velocidad del maestro Yi aumentara y la magia de Sona también aumentaría. Kain diría, bueno, ahora tengo que apresurarme ya que ya han pasado 2 horas, lo que equivale a poco más de 18 horas en la otra dimensión. Bueno, iré a reclutar más aliados mientras ustedes recogen sus cosas. Luego se oiría una voz que diría, vaya vaya, otra dimensión, eso me parece interesante. Esa voz sería de Ari. Kain la vería y diría, ¿acaso quieres venir? Ari diría, me parece interesante que haya otra dimensión, así que diré que sí. Kain diría, está bien. Luego le daría la pieza de reina a Ari, quien se la pondría en su pecho para que luego este entre en ella. Kain diría, bueno, iré a reclutar más aliados mientras ustedes recogen sus pertenencias. Luego de decir eso los 4 desaparecerían, pero Kain les diría un lugar donde reunirse. Este luego iría con Yasuo, el cual lo encontró cerca de un grupo de personas asesinadas. Este inconscientemente diría, ya pude encontrar al que me inculpa. Pero aún así no me creyeron. Kain diría, entonces ¿por qué no vienes conmigo e inicias una nueva vida? Te ofrezco ser mi aliado. Yasuo vería de reojo al pelinegro y diría, ¿no te habías muerto? Kain diría, larga historia, pero, ¿qué tal ser mi aliado? Yasuo diría, eso no cambiaría nada. Kain diría, al contrario, tengo pensado ir a otra dimensión y ahí no te molestarán. Yasuo diría, ¿y debería creerte? Kain sacaría su voz TED-Gear y le diría a Drake que proyectara un holograma de la Tierra de DXD para convencer a Yasuo, quien al ver el holograma vería que lo que Kain dice es cierto y terminó aceptando. Kain le pasaría la pieza de caballero explicándole sobre esta, a lo que Yasuo se la incrusta en su pecho haciendo que ésta entrara en su cuerpo. Kain le diría el lugar de la reunión y se iría de buscar más aliados. Kain se dirigiría hacia Noxus. Dicho lugar provocaría un profundo odio de parte del pelinegro, pero también sabía que tenía que reclutar a personas fuertes y conocía a 2 que no les importaba para quién trabajaban. Kain se dirigiría con Talón, al cual se encontraría en medio de un claro. Kain diría, Talón, este se voltearía y diría, Kain, la última vez que oí de ti, estabas muerto. Kain diría, digamos que volví a la vida, ahora te tengo un trato. Talón diría, ¿qué es lo que quieres? Kain diría, ¿qué te parece ser mi aliado? Talón diría, no obedezco a nadie que no sea más fuerte que yo. Issei diría, entonces debo demostrarlo. Talón diría, inténtalo. Issei diría al mismo tiempo que el guante de Drake se materializa. Vos Ted-Gear. Talón diría, no sabía que poseyeras esa habilidad. Kain diría, es nueva por así decirlo. Talón diría, bueno, pero eso no será suficiente. Kain atacaría a Talón, quien esquivaba sus ataques o los desviaba. Talón le lanzaría unas dagas a Kain, las cuales no sirvieron de mucho debido a que Kain se escudaría con el guante. Kain haría un aumento haciendo que a Talón le costara mucho esquivar los ataques. Kain le lograría dar un golpe en el abdomen haciéndolo retroceder, a lo que luego seguiría atacando haciéndosela difícil a Talón, donde luego de un largo combate Kain terminaría ganando. Talón diría que reconocía su derrota y que sería aliado de Kain, el cual sacaría la pieza de peón y se la mostraría explicándole todo acerca de esta. Talón agarraría la pieza de peón y se la pondría en su pecho. Kain tendría intenciones de marcharse, pero una voz lo detendría. La voz diría, vaya, pero ese sí que fue un gran enfrentamiento, pero ¿por qué no lo haces sin ese guante? Kain se voltearía y vería a Katarina. Kain diría, ¿cuándo? Katarina diría, desde el principio. Ahora veamos qué tan fuerte eres. Kain se quitaría el guante e invocaría a Rast. Kain atacaría primero, pero Katarina lo esquivaría para luego lanzarle 3 dagas, de las cuales 2 fueron bloqueadas usando a Rast, pero la tercera le daría en el hombro. Kain la atacaría con un corte vertical, pero esta lo esquivaría saltando y dando una voltereta cayendo detrás para luego cortarlo con sus espadas, pero Kain se pudo mover algo, así que el corte no fue tan profundo. Kain se alejaría, a lo que Katarina desaparecería y aparecería frente a él intentando acertarle un corte, pero este la detendría y le daría varios golpes hiriéndola un poco. Estos tendrían un combate donde intercambiarían golpes, pero Kain aumentaría su poder superando a Katarina, la cual sería derrotada y diría que admitía su derrota y que también iría con él, a lo que Kain le pasaría una pieza de peón, la cual ella se pondría. Y se diría que ya se ha tardado mucho y que tenía que apresurarse. Luego le contaría sobre que irían a otra dimensión para luego irse, donde iría a las Islas de las Sombras para buscar a algún aliado, no sin antes decirle el lugar donde se reunirían. Este llegaría
llegaría y vería el paisaje desolado y tétrico, Kain no se inmutaría casi y proseguiría en ir a buscar aliados, pero se sorprendería al ver a Cartus y a Mordekaiser en un combate. Kain pensaría, quizás pueda convencerlos, activaría su balance Breaker aunque no le agradara mucho hacerlo. Kain lanzaría un ataque para llamar su atención, a lo que estos lo esquivarían y voltearían a verlo, y Mordekaiser diría: humano, ¿cómo osas interrumpir nuestro combate? Kain diría: no soy un humano, soy un demonio. Mordekaiser diría: no me importa, ahora por interrumpir nuestro combate sufrirás las consecuencias. Cartus diría: concuerdo contigo, hagamos que pague por interrumpirnos. Kain diría: bien, pero si los derroto vendrán conmigo siendo mis aliados. Ambos diría: y si nosotros te ganamos, te asesinaremos. Kain haría algunos aumentos y comenzaría a lanzarle golpes a Mordekaiser y esquivaría los ataques de este. Cartus le lanzaría un ataque a Kain, pero este lo esquivaría y el ataque le terminaría dando a Mordekaiser dejándolo algo herido, e Issei aprovecharía y le lanzaría un Dragon Shot a Mordekaiser dejándolo muy herido, y luego iría con Cartus, el cual iba a lanzarle un ataque, pero Kain llegaría antes y le daría varios combos dejándolo muy herido. Kain diría: eso sí fue difícil, ¿ahora aceptarán su derrota? ¿O qué? Mordekaiser diría: demostraste ser superior, así que no me negaré. Cartus diría: yo tampoco. Kain pensaría: y solo me costó hacer 5 aumentos. Luego les pasaría una pieza de peón a cada uno y les diría el lugar de la reunión para posteriormente irse del lugar. Se dirigiría a la ciudad de Piltover a buscar aliados. Cabe recalcar que usaba la armadura de Drake, puesto que con esta tenía mayor velocidad de desplazamiento, pero en medio vuelo sería derribado y haciendo que choque contra el suelo con una increíble fuerza. Al momento en que se levanta pudo ver a Shyvana, quien lo miraba con enojo. Kain pensaría: esto es grave, justo no quería encontrarme con ella. Drake le hablaría mentalmente y diría: ¿qué ocurre? Kain diría: ella odia a los dragones y yo soy parte dragón. Drake diría: entonces estamos en problemas. Kain diría: no, pero tendré que luchar contra ella. Shyvana diría: sentí la presencia de un dragón, pero tú no pareces uno. ¿Qué eres? Kain se levantaría y diría: no soy un dragón, bueno, no completo, solamente mi brazo lo es, ya que lo sacrifique para lograr derrotar a alguien. Lo que sentiste debió ser mi Sacred Heart, ya que contiene un dragón dentro. Shyvana diría: sea como sea, sigues siendo un dragón, así que probarás mi poder. Kain diría: bien, pero si te derroto serás mi aliada. Shyvana se reiría y diría: está bien, pero si te derroto, serás comida de tiburones. Luego estos comenzarían a intercambiar golpes, donde Shyvana tenía una clara ventaja en fuerza, pero Kain era más ágil. Kain haría uno Boost para intentar estar a la par de fuerza, pero seguía siendo algo inferior, pero lo compensaba con agilidad. Los golpes que le proporcionaba Shyvana le eran devastadores a Kain. Por el contrario, los golpes de Kain no parecían surtir mucho efecto en Shyvana, a lo que decidió hacer 2 Boost más, a lo que estos chocarían y se agarrarían las manos tratando de hacer retroceder al otro. Este acto haría que el lugar donde estaban parados se comenzara a romper. Shyvana tenía un poco de ventaja, a lo que Kain haría un Boost poniendo la balanza a su favor, haciendo que Shyvana comenzara a retroceder. Luego estos se separarían por un momento, a lo que Kain aprovecharía y le daría un golpe en el abdomen que le haría una cantidad considerable de daño. Esta respondería con un golpe al rostro, el cual luego de impactar Kain le agarraría el brazo acercándola hacia él para darle un devastador golpe en el estómago. Luego estos volverían a intercambiar golpes, donde el ganador sería Kain. Shyvana diría: ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo aumentaste tu poder en medio del combate? Kain diría: mi Sacred Heart tiene el poder de duplicar mi poder, tuve que hacer muchos aumentos ya que tienes mucha fuerza física. Shyvana diría: bueno, no importa, me venciste y aceptaré mi derrota. Kain diría: bien, toma. Luego de decir eso le daría una pieza de torre explicándole todo acerca de esta, a lo que Shyvana se pondría la pieza. Kain diría: con tantos combates llevo 8 horas en esta dimensión, me quedan 4 horas, tendré que apresurarme. Volvería a alzar vuelo en dirección de Piltover, ya que tenía la intención de buscar a Jinx, ya que sabía que posiblemente esté haciendo de las suyas en ese lugar. Al momento de llegar vería que estaba en lo cierto y que Jinx estaría haciendo destrozos y que estaría escapando de Vi de alguien más, a lo que se le pondría frente a Jinx, quien diría: oye, tú estorbas mi paso. Kain diría: bueno, entonces lo que diré será rápido, ¿quieres ser mi aliada? Si lo haces te mostraré un mundo donde podrás hacer tanto destrozos como quieras, claro, mientras no mates a nadie. Jinx diría: ¿cómo sé que no me mientes? Kain diría: ¿acaso has visto una armadura como esta anteriormente? Jinx diría: no, y dijiste que sería rápido. Kain diría: esta armadura es mi Boosted Gear y bueno, viene de esa otra dimensión. Jinx diría: está bien, te creeré. ¿Qué tengo que hacer para que nos vayamos de acá antes de que nos encuentren?
Luego diría susurrándole, es que también hice de las mías en el monte Targón y ahora Leona me busca, luego se reiría, Cain diría, bueno toma esto y ponlo en tu pecho, luego de decir eso le pasaría una pieza de peón a Jinx quien haría lo que este dijo, luego se oirían unos pasos acercándosele a donde estos estaban a lo que Jinx se escondería detrás de Cain, los pasos serían de Leona quien al ver a Cain con su armadura diría, oye ¿quién eres tú? Cain diría, mi nombre es Issei, Leona diría, ¿no has visto a una chica peliceleste? Cain iba a decir que no pero Jinx le susurraría, dile que no, Leona diría, ¿sabes que oí cierto? Cain diría, no es lo que parece, Leona diría, pues a mí me parece que ocultas a Jinx, Jinx diría, pues entonces si es lo que parece, Cain pensaría, que no te puedes callar. Y diría, en realidad lo que haré te quitará un peso de encima, Leona diría, ¿a qué te refieres? Cain diría, me la llevaré a otra dimensión así que no tendrás que preocuparte por lo que ella haga, Leona diría, ¿y dejar que haga destrozos en esa otra dimensión? No lo creo. Cain diría, entonces vendrás con nosotros. Leona diría, los llevaré a ambos ante la justicia, Cain diría, bueno, entonces hagamos un trato, si te derroto vendrás con nosotros así no tendrás que preocuparte por los destrozos de Jinx, y si ganas nos entregaremos, Leona diría, por mí está bien, Cain atacaría a Leona pero esta detendría el ataque con su escudo y luego lo golpearía con este mandándolo lejos, Cain diría, no tengo tiempo que perder, luego haría 4 Ghost, para luego atacarla donde ésta se escudaría con su escudo, Cain comenzaría a dar varios golpes al escudo haciéndola retroceder a lo que ésta sacaría su espada y atacaría a Cain el cual esquivaría el ataque para luego hacer otro Ghost y golpearía el escudo haciendo que ésta retroceda mucho haciéndole difícil mantener el equilibrio, ésta se prepararía para otro golpe pero Cain se pondría detrás de ésta acertándole un golpe dejándola algo herida pero se detuvo dando a conocer que podría dar más golpes pero decidió no hacerlo, Leona diría, bueno acepto mi derrota, iré con ustedes, Cain diría, bueno serás mi aliada así que toma esto, luego de decir eso le pasaría la pieza de la torre explicándole todo de eso a lo que ésta se la pondría y ésta se entraría en el cuerpo de Leona, Cain diría ya solo tengo 1 hora y media, vayan a esta ubicación y encuéntrense con los demás, por cierto, no dejes que Jinx se meta en problemas, Jinx diría, eres un aguafiestas, luego Leona y Jinx se irían mientras se iría volando otra dirección pensando en a quién preguntarle para ser su aliado, Cain se iría volando con su balance breaker pensando faltan 1 hora a este paso tendré que apresurarme más, luego iría a una cueva donde se encontraría con Ezreal, Cain diría con un tono de sarcasmo, ¿cómo se encuentra el héroe de Piltover? Ezreal frunciría el ceño y vería a Cain con la armadura de la Boosted Gear y diría, ¿quién eres tú? Cain se quitaría el casco a lo que Ezreal diría algo molesto, ¿ah eres tú Cain? ¿Acaso no te habías muerto? Cain diría, quita esa cara, no es propia de un héroe, Ezreal diría, ¿sabes que no me agrada ser un héroe? Cain diría, entonces ¿qué dirías si te ofrezco aliarte a mí e irnos a otra dimensión junto a otros aliados? Ezreal diría, que te vayas al carrizo, no dejaré de explorar cuevas, Cain diría mostrándole un holograma con ayuda de Drake donde le mostraría la tierra de DXD y diría, en ese mundo hay cuevas inexploradas, además hay otro mundo más donde podrás explorar con tranquilidad, Ezreal diría, no me convence del todo, Cain diría, Leona es mi aliada así que también irá, y creo que podrás aprovechar la oportunidad y ligar con ella, Ezreal diría, bien, me convenciste, Cain le mostraría una pieza de peón y le contaría sobre esta a lo que luego de pasársela Ezreal se la pondría en el pecho y esta entraría en él, Cain le diría el lugar de la reunión a lo que luego se iría del lugar. Luego vería un barco el cual sería de Miss Fortune, Cain pensaría, ella quizás quiera ir siendo que podría descubrir nuevos mares, bueno para ella, luego este aterrizaría en el barco, pero no pasaría desapercibido por Miss Fortune quien se pondría frente a él apuntándolo con sus pistolas diciendo, ¿qué quieres marinero de agua dulce? Cain diría, no sé si tomarme eso como un insulto pero da igual, oye ¿qué dirías si te digo que existe otra dimensión donde hay 7 mares que puedes navegar siendo la única pirata? Miss Fortune diría, que estás loco de remate, o que bebiste agua de mar, Cain pensaría Drake ¿me podrías ayudar en esto? Drake diría, está bien, de la armadura de Drake comenzaría a salir una proyección donde mostraría el planeta y sus mares, Miss Fortune al ver eso no le cabría duda que lo que dijo era cierto y diría, bueno te creo, pero, ¿para qué me muestras eso? Cain diría, si te conviertes en mi aliada te mostraré la manera de llegar ahí, Miss Fortune diría, está bien, pero será alianza y no obedeceré órdenes tuyas, Cain diría, jamás dije que te daría órdenes, Cain vería un reloj y diría, ya solo tengo 1 hora, Miss Fortune diría, ¿1 hora para qué?
Issei diría, el tiempo en esta dimensión transcurre más lento que haya, así que debo apresurarme ya que al momento en que vine el lugar donde me resido estaba siendo atacado por un sujeto, es débil pero para los de Haya es fuerte, así que no confío en que puedan derrotarlo. Issei le mostraría el lugar donde será la reunión y luego le daría una pieza de peón explicándole todo sobre esta a Miss Fortune, quien se la pondría en el pecho para que luego esta entrara en el cuerpo de Miss Fortune. Miss Fortune iría al lugar de la reunión, a lo que Issei aprovecharía e iría con ella. Estos llegarían a lo que estarían todos y Kain los llevaría a la dimensión de DXD y al momento de llegar recibiría una llamada, a lo que este diría, ¿aló? Oh, ya vamos en camino. Luego de eso colgaría el celular y diría, tal y como pensé, luego vería a dónde los demás y notaría que faltaría Jinx y diría, ¿dónde está Jinx? Leona se voltearía y diría, ella estaba al lado mío, pero ¿cuándo? Kain diría, esto es malo, hay que buscarla. El maestro Yi, Sona, Ezreal y Leona irían a buscar a Jinx mientras Issei iría a máxima velocidad al lugar del combate, al contrario de los demás quienes nos molestaron en acelerar mucho ya que poco les importaba lo que sucedía. Luego de eso, Sona terminaría de tocar la música, siendo que Sona Citri conocía lo que vendría luego. La presidenta del consejo estudiantil diría impactada, bueno, eso fue impresionante. Luego haría una leve reverencia y diría, les agradezco por prestarme su tiempo. El maestro Yi diría, no es nada. Luego de eso el maestro Yi y Sona se irían. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Si es así denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Ahora los dejaré con Devourer para que les dé los saludos. Devourer, ¿qué onda Patus? Antes de darles los saludos quiero decir que ahora habrá un límite de 20 saludos ya que me da flojera saludar a muchas personas, pero antes, Iramen, yo. ¿Ocurre algo? Devourer. Sí, mira este comentario de Asura el Destructor, siento que hará el de Kratos, luego este y el de Kratos así hasta que se recuerde el de Alex yo. ¿Pero qué? ¿Cómo lo adivino? Bueno, no fue al 100% ya que sí subí el de Kratos luego de ese vídeo pero no volví a subir el de Kain, pero sí subí el de Alex porque me acordé que tenía que subirlo XD, estaba a punto de subir este vídeo XD, Devourer. Este men, bueno, ahora sí daré los saludos son para, Víctor Vallardo, Darkness, Henry Palomo, Jorge Otaku Pro 45. Matías Valeriano, King Crownet Clown, Luis Manuel Espinoza de Abreu, Alan Alexis Flores Vázquez, Alexander Flores Chique, Spartan Uzumaki 21, Goku Definitivo Z, Alejandro Escobar, Katu Cortes, Goku Black, espera, rayos llegó Black a matarnos a todos, corre Basara corre, XD sigamos con los saludos, Naruto Uzumaki, Charlie Amador Sánchez, Hika a 124 juegos, más, Troll Minecraft, Robotech 001, Sasuke Uzumaki, Ernesto Enrique Álvarez Ewan, sí di más de 20 saludos pero este será el último vídeo que supere los 20 saludos, ahora sí me despido,